Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy vamos a conversar con Sebastián Swinen. Sebastián es abogado, egresado de la UBA. Actualmente es asociado al área de Banking and Finance de la firma Marval, O'Farrell y Meiral, firma líder indiscutido en la República Argentina. ¿Cómo andas, Sebastián? ¿Bien? ¿Cómo estás, Augusto? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Bueno, hoy vamos a conversar con Sebastián de un tema o de un caso sumamente interesante que tiene que ver con, primero, con un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero además un tema vinculado con derecho del trabajo y derecho internacional privado. Así que ahora un poco Sebastián nos va a contar qué es lo que pasó acá. Entonces, a ver, en primer lugar, la pregunta que te quería hacer, Sebastián, es contanos un poquito. ¿Por qué consideras vos que este caso es relevante? Bueno, en primer lugar, como vos bien dijiste, Augusto, estamos hablando de un tema de suma relevancia para la práctica de nosotros los abogados, así como también para aquellos que les gusta hacer un poco de análisis de política legislativa. Estamos hablando, ¿no?, del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. Es un caso en el que las empleadoras de la trabajadora eh, traen acá en un proceso del Foro Laboral Argentino una sentencia que se había dictado en Francia, Ujú. resolviendo el reclamo indemnizatorio que, de nuevo, ya se había resuelto en dicho país respecto a la trabajadora, los reclamos que ella tenía. Pero habiendo ella iniciado un nuevo reclamo acá en Argentina, se vieron en la necesidad justamente de traer esta sentencia extranjera de Francia y, y solicitar justamente que no se volviera a repetir el mismo proceso entre las mismas partes, con el mismo objeto y con la misma causa, ¿no? Bien. Estamos hablando del caso Franco-Ana con Renault, ¿ok? Exacto. Que será Renault Société Anonyme en Francia y Renault Argentina, Sociedad Anónima, ¿no es cierto?, en Argentina. ¿Y acá Exacto. cómo es? Es una empleada que estaba trabajando en Francia, que por algún motivo manda a Renault, hay sentencia en Francia, esta empleada viene a Argentina y por ese, digamos, y por aquel despido ocurrido en Francia inicia un juicio en Argentina. Exacto, por un despido incausado, claro, se había producido aquí en el país, en realidad cuando ella estaba trabajando en Francia la traen a trabajar para Renault Argentina y ante la terminación de su contrato y ante la falta de repatriación por la casa matriz, ella se considera despedida sin causa y inicia el reclamo en Francia primero, como decíamos, ¿no? Ok, es decir, se trata de una expatriada francesa Sí, que viene a la Argentina, es despedida por Renault Argentina eh, exacto. y la demanda, en vez de iniciarla en Argentina, la inicia en Francia. Exactamente. Bien, qué interesante, mirá vos. Ujú. Ujú. Sí, Porque sí, sí. habitualmente lo que uno escucha en estos casos es que el ejecutivo expatriado o impatriado, sea en este caso, Ujú. habitualmente demandan directamente en Argentina más que demandar en su país de origen. Es Claro. lo que yo más o menos siempre he escuchado, ¿no? Acá es como De que hecho, acá se dio sí, distinto. exacto. De hecho, ya que lo comentás, la trabajadora había iniciado la conciliación en el SECLO, ¿no? Acá en el foro laboral, pero luego no prosigue el reclamo en la justicia argentina. Lo hace primero en Francia, ¿no? Es decir, hace un reclamo en sede administrativa aquí, pero no en la justicia, ¿no? Ok. Lo Y cual va a ser a posterior. Ok. Y entonces, a ver, ¿por qué entonces este caso es relevante? ¿Qué es lo que termina decidiendo la Corte Suprema? ¿Por qué es relevante? Bueno, porque la Corte entra a honda en el análisis de un requisito que es muy interesante para al momento de determinarse una sentencia, puede saltar, digámoslo así, de un Estado a otro, que es el del orden público internacional, ¿no? Pensar que de las instancias previas solo llega por la discusión de esta cuestión y otras conexas, pero pensar que llega por la discusión de este requisito. Entonces, es relevante para todos aquellos que nos dedicamos tal vez al estudio del derecho internacional privado, pero también a aquellos que se dedican a los litigios, ¿no? Y al derecho procesal puro y duro. Ok. Cuando decís que lo que se discutió fue el tema del orden público, ¿no? De derecho internacional
privado. A ver, Ujú. ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Bueno, es un concepto que, claro, por la amplitud que tiene, tal vez presta a cierta confusión. En sí la doctrina y la jurisprudencia lo tiene definido como ese conjunto de principios esenciales de nuestro ordenamiento que sirven de límite a diferentes cuestiones que ocurren en el derecho internacional privado, ¿no? Puede ser el derecho aplicable, puede ser el reconocimiento de una sentencia. En este caso, la Cámara, la instancia previa a la Corte, la Cámara Laboral, Ujú. Nacional Laboral, había entendido que porque se había pagado con un cheque en Francia librado al abogado de la trabajadora, solo por esa forma de pago, eso era contrario al orden público instituido en nuestra ley de contrato de trabajo, que dispone que los juicios, que los pagos realizados en juicios laborales deben ser realizados en una cuenta abierta en el expediente, en el marco del expediente, y que el giro debe ser a una cuenta personal de la trabajadora indemnizada, ¿no? Entonces, solo por eso es que la Cámara había considerado que se violaba el orden público internacional, y esto llega a corte. Ok, qué interesante. Entonces, un poco para ir desgranando los hechos. Esta Sí. empleada inició una demanda en Francia, por lo que me estás contando, la sentencia fue contra Renault, porque Renault termina Ujú, pagando, ¿no? ujú. Le, La sentencia francesa había determinado eh, que las empleadoras, las Renault, ¿no? debían pagar las sumas debidas, y después hizo una ejecución en Francia y se pagó con este cheque que te menciono. ¿Quién? Que en vez de ir a nombre del empleado, va a nombre del abogado. ¿Ok? Exactamente. Y esta persona, que estaba, imagino yo, radicada en Argentina, no lo sé, pero Sí, imaginemos, exacto. inicia, inicia, ¿no es cierto?, demanda en Argentina Ujú, y la defensa de Renault trae al expediente la sentencia de Francia y diciéndole, señor juez, ¿acaso hubo pago? Es decir, acá le traigo el cheque acreditando que se pagó en Francia. ujú. Y Así es. entonces la Cámara dice, no, este pago para mí no existe y esto llega a la Corte. Ujú. Bien, Así es. y la Corte qué dice? Bueno, la Corte hace una distinción muy interesante, la verdad, Augusto, porque por un lado dice, yo puedo reconocer la forma en la que se cumple puedo reconocer una sentencia y puedo deslindar eso, desligarlo de la forma en la que a posterior se va a cumplir. Entonces, es un argumento elegante, sutil, en donde dice, bueno, las empleadoras, ¿qué interés tenían? Bueno, interponer la cosa juzgada y que no se hiciera un segundo procedimiento acá en Argentina. Con eso lo logran presentando la sentencia francesa, ¿no? Por otro lado, dice la Corte, la forma posterior en la que estas empleadoras libran ese cheque no parece, por la simple manera en la que lo hicieron, violar el orden público internacional. No parece afectar un principio insoslayable argentino. Entonces, en ese sentido, logran salir, ¿no? de la discusión de fondo, ¿no? De qué es el orden público internacional. Pero tal vez, Augusto, y esto es la opinión que tengo, creo que hubiera sido mejor que la Corte hubiera ahondado en el análisis de qué es el orden público. Por ejemplo, traer un principio del orden público laboral argentino y decir que, bueno, al fin y al cabo, la trabajadora se había probado que había recibido ese cheque, por más que había sido librado a nombre de su abogado. Ok, Entonces, eso hubiera tal vez dado una solución mucho más elegante ok. que la dada. Te puedo dar un ejemplo de lo que uno puede pensar con esta distinción, ¿no? Entre la forma que se cumple una sentencia y su reconocimiento. Supongamos que las empleadoras le hubieran pagado con un órgano, ¿no? Con un riñón de uno de los directores de una de las Renault. Y luego viene Argentina la trabajadora y vuelve a reclamar el pago. Bueno, las empleadoras podrán interponer la sentencia como un acto separado de la forma en la que se cumplió y Ujú. podrán hacer prosperar la cosa juzgada. Pero ¿qué pasa con la excepción de pago? Es decir, las empleadoras alegando, yo ya le pagué. Bueno, vemos que puede ser un poco, si bien es un absurdo el ejemplo, puede ser un poco cuestionable escindir la forma en la que se cumple una sentencia de reconocerla. Al fin y al cabo, siempre estamos hablando de hacer efectivo derechos cuando hablamos de reconocer una sentencia. Entonces, un poco, tal vez eso es un sinsabor lo que queda ahí al final.
Sí, en todo caso lo que habría sería una demanda por ejecución de sentencia, Ujú, eventualmente, ¿no? exacto. En Ahora, los efectos prácticos, claro. claro, ¿no? Ejecución de sentencia, como si no lo hubieran pagado nunca, en el hipotético, ¿no es cierto?, caso. Entonces, Mm, yo acá en Argentina lo que debería reclamar es, por favor, ayúdenme a ejecutar esta sentencia. Ahora, exacto. te hago una pregunta, Sebastián, y acá Ujú, me corro un poco del libreto, porque la verdad que el caso me parece sumamente interesante. El mm, hecho de que una empleada argentina, ¿no? Trabajó para Francia en su momento, pero hoy está radicada en Argentina, está ujú, trabajando y en Argentina se la despide, algo muy común en el mundo de los ejecutivos cuando son expatriados. El hecho de que el empleado que está bajo la nómina argentina, está en el payroll en Argentina y decide demandar en Francia, ¿no está de alguna ujú. manera renunciando al orden público laboral argentino? No, ¿vos te referís específicamente a hacer valer un derecho diferente al argentino? Claro, por supuesto, si yo, Mm, digamos, elijo demandar a mi empleador en vez de en sí, Argentina, lo quiero demandar en Francia. claro. ¿No estoy de alguna manera renunciando al Ah, orden público laboral, a la legislación argentina o al régimen protectorio argentino? Porque, por lo que tengo entendido, en Francia el sí, régimen indemnizatorio no tiene nada que ver con el nuestro. claro. Es bastante mejor para la empresa y peor para el empleado, para así decirlo, ¿no? Sí. Muy buena la pregunta, Augusto. En lo que es el derecho laboral y en el análisis que uno puede hacer desde el derecho internacional privado, el orden público internacional es un límite a la aplicación del derecho extranjero y a muchas cosas, como te digo. En general, tal vez los laboralistas o quienes se dedican al derecho laboral ven lo propio y ven sus normas y tal vez en todos lados ven una violación del orden público internacional. La realidad es que hay lugar para la autonomía de la voluntad en los contratos de trabajo internacionales, sobre Ujú. esto hay doctrina y jurisprudencia. De lo que surge de los hechos del caso, el contrato, en el contrato la trabaja, era un contrato escrito de trabajo, estaba formalizado, obviamente era un alto cargo que ocupaba ella, y estaba previsto que la jurisdicción era francesa y que el derecho aplicable también. Así que en ese sentido hay margen para determinarlo y se entiende que en general no viola el orden público. Vos fíjate qué interesante, es decir, que en el propio contrato de trabajo de esta Sí, directiva internacional se había establecido que en caso de algún conflicto, exacto. la jurisdicción iba a ser francesa y la legislación iba a ser francesa. Exacto, sí, sí, porque como decís, si ella prestaba, uno podría decir, si ella prestaba tareas aquí en el país, entonces eh, lo que lo abarca es el régimen nuestro. Pero bueno, como te digo, hay un margen, ¿no? Para Eh, argumentar que con autonomía de la voluntad se puede... Bien, qué sí, interesante. Y uno, no, uno en la defensa no podría haber argumentado excepción de falta de, sí, del... sí, 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 ¿no? también. La realidad es que como ya se había resuelto, habían planteado como te comento, habían en su momento litispendencia porque el proceso en Francia estaba iniciado, no concluido, y Ah, presentan en el medio, presentan la trabajadora acá en Argentina, a posterior, ¿no? muy Entonces bien. presentan litispendencia y después cosas juzgadas, pero sí, sí, la verdad es que se podría haber presentado, ¿no? La excepción de incompetencia. A ver, para ir cerrando, porque vos dejaste como traslucir en tu exposición Sí, algo como que el fallo de la Corte Suprema es como que le faltó un poquito para ponerle como un marco al concepto, ¿no es cierto?, de orden público internacional, ¿no? sí. Este, con esto ¿este fallo ayuda a ponerle ese marco que vos comentás o todavía seguimos en veremos o seguimos en aguas de borrasca con este tema? Claro. Como te había comentado, la verdad que creo que le faltó una vuelta de rosca, más allá de que es muy interesante el argumento de, de distinguir, como te digo, la forma de la sentencia en sí misma como acto procesal a reconocer. Pero bueno, vimos un poco que los efectos prácticos, inclusive en casos absurdos, pueden ser nulos.
lo que más llama la atención es sobre todo, ¿no? El tiempo que llevó a que las empleadoras pudieran tener por probado esto, ¿no? Que ya se había resuelto la cuestión en Francia. En el 2011 ya se había resuelto en Francia. Ok. Recién en abril de este año es que sale este fallo de corte. Entonces, un poco la reflexión que hago es, la realidad es que nuestro sistema de derecho internacional privado, los jueces tienen una obligación de amplia cooperación jurisdiccional. Bueno, eso no significa que cualquier sentencia va a pasar el filtro, ¿no? Lejos de decir eso. Pero sí, si sumamos a esto a que en el caso se aplica un convenio con Francia, el país específicamente ratificó con este país para facilitar las cosas, ¿no? Para que no sean más difíciles, para que haya reglas claras para reconocer sentencias entre un país y otro. Y sin embargo, llevó todo este tiempo tener por probada esta sentencia extranjera. Uno por ahí lo que ve, ya como reflexión final y conclusión, es que tal vez no es un problema de fuente, sino que es un problema de esto, reglas claras en este tipo de requisitos, que tal vez la Corte teniendo la oportunidad y de rematar, igual ya lo ha hecho en otras oportunidades, en otros casos, pero en este caso puntual, bueno, es como que quedó un argumento útil para ese caso, pero no sé si para todos. Vuelvo a recordar a quienes escuchen esta conversación tan interesante que el fallo se llama Franco Ana con Renault. Muy interesante caso. Hemos conversado con Sebastián Swinen, asociado para la firma Marval, O'Farrell y Mayoral. Sebastián, gracias por tu tiempo y realmente es súper interesante conversar contigo sobre este caso. Gracias a vos, Augusto, gracias por la oportunidad.